El Evangelio se comparte mejor cuando una vida transformada cuenta su historia. Jesús no envió expertos, Él envió testigos. Esta es la Escuela Sabática Práctica. Bienvenido. Hola amigos y amigas, qué privilegiazo poder compartir con ustedes, que estén con nosotros aquí en la Escuela Sabática Práctica. Mi nombre es Gamaliel Feliciano y me encuentro con el pastor Juan Pacheco y el pastor Robert Amaya. Muy felices de estar por acá, ¿verdad? Así es, una mezcla, ¿no? Felices, pero también tristes, es un sinsabor. Felices por todo lo que el Señor ha compartido con nosotros durante todo este trimestre. Tristes porque nos está acabando el trimestre. A la misma vez, felices de poder compartir, ya que la lección habla hoy día de compartir, haber compartido con usted y que usted nos haya permitido ponerle like, compartir, estar ahí en la página, en YouTube, o donde quiera que nos esté viendo. Es rico haber compartido con usted y que lo sigamos haciendo. Y es muy interesante escuchar de la gente que se conecta semana tras semana a la Escuela Sabática Práctica. Y yo quiero exhortarte, si aún no has dejado tu comentario o no nos has escrito por privado, hazlo. Estamos aquí para bendecirte, para orar por ti y siempre nos alegra escuchar de nuestro público. Así es. Creo que es momento de pedirle al Señor que nos ayude a compartir lo que tenemos hoy día. Muy bien. Oramos. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias por tu presencia constante con nosotros. Gracias, Señor, por tantas manifestaciones de fidelidad de tu parte hacia nosotros. Hoy venimos ante ti, Señor, pidiendo una vez más sabiduría. Y queremos presentar ante ti a cada uno de nuestros oyentes y televidentes en medio de las diversas situaciones que pueden estar viviendo. Que el mensaje de hoy sea apropiado para cada uno de ellos y que tú sigas fortaleciéndonos en tu amor, en tu gracia y en tu poder liberador. Gracias, Jesús, por tanto amor. En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. ¿Cuál es el versículo central? Este es uno maravilloso. Me encanta porque lo voy pensando y entendiendo de que coincide y habla de lo que hemos estado estudiando las semanas pasadas. Es el libro de Isaías, el capítulo 50, versículo 4. Dice, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Es Dios que me da adiestra mi lengua, mi capacidad, no mía, la del Señor. Él es el que me da todo, para responder palabra al cansado. ¿Y cómo lo hace? Dice el mismo texto, me despierta cada mañana despierta mi oído para que yo escuche, como lo son los que son adiestrados. Tremendo. El proceso de lo que yo recibo es tan abundante que rebalsa y tanto que rebalsa que no tiene otra alternativa más que compartir a otra persona. Y yo creo que evangelismo es un sediento que le cuenta a otro sediento dónde encontrar el agua. Eso. Y es hablarle del Espíritu a una persona que el Espíritu ya le está hablando y yo solamente me uno a la conversación. El Espíritu me regala estas oportunidades y ahora nos da la oportunidad de decirle a la gente tu historia, esa con la cual tú lloraste, esa con la cual tú sufriste, ahora se convertirá en mi historia y será bendición para otros. Juan, eso que dijiste sonó muy, muy bonito. Y sonó muy bonito siempre y cuando el que comparte el agua haya encontrado el agua. Exactamente. Pero cuando queremos compartir agua y lo único que nosotros estamos llevando es resequedad. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos muchos cristianos sinceros, completamente sinceros, deseosos de compartir, pero a veces no tienen que compartir, porque como lo hemos estudiado durante todo el trimestre, cuando la palabra viene sola, realmente no es palabra, se convierte en un desierto y confunde y no permite que la gente pueda encontrar eso hermoso. Así que para de pronto los televidentes o oyentes que se están preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Si me permiten, quiero hacer una rápida conexión, por favor, con la lección de la semana pasada, porque considero que hay un versículo de la semana pasada que quedó allí en el aire y que lo mencionamos teóricamente, pero no directamente. Hago referencia a Mateo 6:33, ese versículo que está allí en el corazón del Sermón de la Montaña, en medio de esa constitución del reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? Claro. Él nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, que ya lo hemos estudiado todo el trimestre, su presencia maravillosa en el contexto de amor, de gracia, restauración. Cuando buscamos primero su reino, su presencia, todo lo demás llega por añadidura. Es decir,
los desafíos, las necesidades, esas historias inconclusas que tenemos comienzan a llegar a nuestra vida y es entonces cuando podemos compartirlas. Y ese versículo va muy de la mano con Mateo 24:14, que dice que en esta época final, Mateo 24, y será predicado este evangelio, el verdadero evangelio de Jesús, las buenas nuevas, será predicado por testimonio o para testimonio y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el testimonio? Pues las historias, las buenas nuevas, lo que ha pasado conmigo. Así que todo esto es un resultado. Y cuando la gente se pregunta, ¿y qué tengo que hacer para compartir? ¿Dónde tengo que estudiar? ¿Dónde tengo que tomar el curso? Mira, no te preocupes por nada de eso. Vive lo que hemos venido aprendiendo juntos durante esta semana y permite que el Señor escriba en tu propia vida esas historias que están necesitando los que están a tu alrededor, comenzando por tu propia familia. Wow. Cuando tenemos agua, podemos compartir agua. Yeah. Quiere decir entonces que hay un peligro en que me enfoque más en la estrategia que en la base del compartir, que es la historia redimida o de una vida transformada. Definitivamente. Es que yo puedo estar muy interesado en compartir dinero, pero si vivo quebrado financieramente, muy buen ejemplo ese. Sí, ¿qué voy a poder hacer? ¿No? Exactamente. Exactamente. No, necesito tener para poder compartir, ¿no? Si no me voy a frustrar, que es como a veces encontramos a muchos cristianos frustrados y no queremos ser más parte de ese grupo de cristianos frustrados, queremos ser cristianos con historias modernas, vivas, que nos permiten ser verdaderos testigos, como muy bien se dijo en la introducción, Así testigos de lo que Dios está haciendo en mí. Y eso es lo que al final va a abrir los ojos de las personas para recibir el mensaje de Jesús. Exactamente. Yo considero que una persona que no ha probado, pero tiene la obligación o tiene la tradición o la cultura de hacerlo, es más un compartir impositorio, es obligatorio, te lo impongo, te obligo a que lo hagas. A diferencia de la persona que ha vivido la experiencia, que puede no vender una verdad o una tradición, vende una relación, y no es que nada venda, utilizo la palabra como compartirla, es una relación. Entonces, gente que no lo vive, tiene que meterte la verdad a fuerza, te lastima si es necesario contarte la verdad, pero gente que lo vive, tiene que hacer un mínimo esfuerzo. Es más, ni se nota. Lo vive, y la gente te va preguntando, tú eres cristiano, ¿verdad? A ti se te nota que hay algo diferente, yo quiero lo que tú tienes. Y uno va al mercado, uno está en el avión, uno está en otro lugar. El que vive, naturalmente comparte. El que no, se esfuerza y hasta lastima por tratar de traer un adepto más a su religión. Esa manera linda de predicar. Menciónalo, porque yo tengo aquí una historia que se me sale. Rapidito, debajo de ese esfuerzo por obligar, por imponer, lo que hay es un interés de alimentar el yo. De la autosuficiencia, de mostrar que soy bueno, quizás delante de Dios, tratando de convencer a Dios de que me ame. El que experimenta a Dios se da cuenta de que yo no tengo nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. Fue lo que sucedió con Pablo, obviamente. Por eso Pablo podía decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Exactamente. Miren, señores, yo alabo al Señor cuando hay momentos como este, donde se crea el contexto perfecto para una historia real, perfecta. Es tan real y tan perfecta esa historia, porque me encanta mucho, que no voy a hablar de María, voy a hablar de Marta. Porque ese es su nombre, Marta, y puedo decir inclusive su apellido. Yo estoy convencido de que ella ha estado estudiando con nosotros durante este trimestre. Marta Pichardo, ciudad Grand Rapids, estado Michigan, país Estados Unidos de Norteamérica. La historia de ella es fascinante. Un saludo a Marta, donde quiera. Sí, un saludo para Martica y para toda su familia. Son bellísimos allí en Grand Rapids. Resulta que Martita comenzó a conocer de Jesús. Historia larga, corta. Cada vez que iba a un estudio bíblico a la casa de ella, sucedía algo, y es que su esposo llegaba del trabajo, porque era ya terminando el día, y se iba por un costado, no saludaba ni nada, un tipo que yo decía que antisocial, ¿no? O sea, no me caía muy bien el caballero Pichardo. Y resulta que así fue pasando el tiempo, ¿no? Hasta que llegó un día en el cual ella tomó la decisión de entregar su vida a Jesús, y yo estaba allí con ella, y me acuerdo que él ingresó cuando yo estaba en ese momento, y cuando se dio cuenta que yo estaba allí, solo asomó su cabeza, cerró la puerta y se volvió a ir. Ya me dijo, pastor, yo ya tomé la decisión. Yo le dije, pero ¿y tu esposo no te va a generar esto un problema? Me dice, pastor, yo he aprendido que el Señor toma control de todo, así que yo me bautizo.
Y así fue. El siguiente sábado o 2 sábados después, tuve el privilegio de bautizar a Martica. Y qué alegría con Martita. Y Martita me dice allí, en el contexto del bautismo, me dice, ahora mi sueño es que mi esposo venga a los pies de Cristo. Yo le dije, bueno, el Señor hará su trabajo. Y ella me dice, yo quisiera predicarle, pero no sé cómo predicarle. El Señor sabe cómo hace su trabajo. Resulta que pasaron un par de meses no más, cuando recibo una llamada telefónica. Y era un número, en el Caller ID era un número que yo no identificaba, así que dije, ¿quién es? Pero bueno, contesté. Cuando contesté era Freddy Pichardo, el esposo de Martita, donde me dice, quiero hablar con usted, pastor. Uy, a mí me entró un frío. Yo dije, ay, esta mujer, ¿qué hizo? Ese hombre no es muy buena gente, así que bueno, me fui para la casa, llegué allá. Y cuando llegué allá a la casa, básicamente cuando me senté literalmente, y él se sentó, me dice, mirándome hacia los ojos, así como estoy mirando allí a nuestros televidentes, me dice, yo quiero que pase conmigo lo que le pasó a mi esposa. Wow. Y le dije, ¿y por qué? Fue mi pregunta, ¿por qué? Y escuchen la respuesta. Y él dice, porque no quiero leer más en el baño. Ok. Y yo quedé igual, ¿no? Yo le dije, ¿será que? Y le volví a preguntar, ¿por qué? Me dice, porque no quiero leer más en el baño. Entonces dije, mire, pero discúlpeme, pero se le soltó un tornillo al hombre. Yo necesito más información. Y me dice, mire, pastor, la Marta que usted conoció no es la Marta que ha vivido conmigo. Mi lugar más visitado, no preferido de la casa, es el basement. En Michigan, las casas por obligación deben tener basement, por asuntos de invierno. Sótano. Y dice, sótano, correcto. Y resulta que cada vez que yo llegaba a la casa, con los 3 hijos que tenemos, que son 3 diablillos, la casa estaba hecha un manicomio, era terrible. Y mi esposa, normalmente su genio era horroroso. Gritaba tanto que en el vecindario, y me decía, no le estoy inventando nada, los vecinos la conocen a ella por sus gritos. Wow. Gritando los niños, gritándome a mí, así que cuando yo llegaba a la casa en semejante escenario, ¿qué era lo que yo hacía? Para el sótano, para el basement, al baño que tenía allá, a leer. Cuando dejaban de caer cosas y los gritos y demás, entonces yo salía y entraba. Y dice, desde que ella entregó su vida a Jesús, eso no pasa. Gloria a Dios. Eso no pasa. Y yo quiero saber y conocer lo que ella conoció. Yo a Martita, siempre que hablo sobre ella, se lo recuerdo y desde aquí se lo digo a ella. Y no solo a ella, sino un montón de Martitas que tenemos por allí. Que ella fue la primera predicadora de su esposo, sin pronunciar una sola palabra, ni dar un solo estudio bíblico. Su historia de transformación de vida transformó a su esposo. Y tuve el privilegio de bautizarlo a él, y la historia no termina allá. Con esto la termino porque está bastante extensa. Años después, él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Grand Rapids. Y mi suegro, que siempre fue un gran cristiano, pero nunca decidió entregar su vida a Jesús a través del bautismo, pero era un hombre muy, muy bueno, se enfermó allá. Y llegamos allá al hospital, y gracias a las palabras que el Señor puso en ese momento en la boca de Freddy Pichardo, en el hospital, lo que yo no había podido lograr con mis estudios, con mis estrategias y demás, solo su experiencia, su historia de vida, desafió a mi suegro. Y mi suegro tomó la decisión de entregar su vida a Jesús y lo pudo bautizar a él también. Así que todo eso con historias sin pronunciar palabras. Testimonio, qué poderoso. Todo naciendo de un encuentro con Jesús. Así es sencillo, así es sencillo. Podemos compartir. Excelente. Mucho para compartir. Qué maravillosa historia, es impresionante. Marta, otra vez gracias por dejarnos contar tu historia y pensar de que las herramientas de predicación, y entendemos que predicación no es tomar el micrófono y hablar como el pastor, es simplemente vivir a Cristo, son regalos del Espíritu Santo. Yo pienso y escucho, cuando el Espíritu Santo visitaba a los discípulos en el libro de Hechos, ¿qué señales había de que el Espíritu Santo había llegado a ellos? La Biblia relata que hay 2 en particular. Dice que empezaban a hablar en lenguas y a profetizar y a hablar. Entonces, eso quiere decir que tenemos que nosotros expresar alguna glosolalia o decir algunas cosas raras. No, la Biblia dice que habla idiomas. A mí me gusta esto porque este regalo implica 2 cosas. Cuando el Espíritu Santo te visita, cuando tú tienes relación con el Espíritu Santo, Él te da el don de comunicar y el qué decir.
cómo decirlo y el qué decir. Ay, pastor, es que yo soy tímido, yo no sé qué decir. Y de pronto Freddy no era capacitado para hacerlo. Conoció el testimonio de Marta, llega el Espíritu Santo en Freddy y ahora el Espíritu Santo lo capacita para contar su testimonio. No tiene que hablar de griego o hebreo ni los rollos del Mar Muerto. Tiene que hablar la experiencia de Jesús. Y para vocalizarlo, verbalizarlo, vivirlo, es el regalo del Espíritu Santo. Así que si hay alguna persona que le tiene miedo, yo no sé cuál es el siguiente paso, camina con Jesús. Los regalos del Espíritu vienen con el don para comunicarlo. Y lo hermoso de caminar con Jesús es que Él transforma donde más se necesita transformación. Hay algunos que piensan que donde más necesitamos transformación es en la iglesia. Y donde más se necesita transformación es en la familia. En el hogar, en la casa. En esa historia, toda la familia de ella, sus hijos, entregaron su vida a Jesús gracias a un testimonio. Nuestras familias van a comenzar a ser transformadas cuando, por lo menos en una persona, hay una historia para contar. Y las historias ya están escritas, solo están esperando que nosotros seamos los protagonistas. Excelente, excelente. Dios ha establecido obras para que caminemos sobre ellas, decía Pablo en Efesios, ¿no? Qué maravilla. Entonces, el proceso de compartir podría parecer muy complejo para mí como nuevo creyente o como creyente de tiempo que no acostumbra a compartir, pero estamos viendo que nacen del encuentro con Jesús. Punto. Número 2. El Espíritu Santo te capacita. Él se va a encargar de decirte qué decir o hablarte o proveer lo que necesitas y el momento también. Y el momento oportuno para que tú puedas compartir lo que necesitas compartir. Yo quisiera añadirle un tercero a esto. Yo creo que el contenido del testimonio debe estar enfocado en la gracia. Una gracia que restaura, una gracia que da vida. Pablo comprendió eso muy bien. Pablo era Saulo antes y vivía de una manera muy legalista, lastimando. Hemos dicho en lecciones pasadas cómo comprobar que lo que estoy haciendo está alineado con el reino, sí da vida. Esa es ¿verdad? El resumen. Correcto. Pablo no vivía alineado de esa manera cuando era Saulo. Ahora que es Pablo, se convierte en un hombre que vivía solo con ¿cómo decirlo? Un valor, una visión. Esa es la palabra que estaba buscando, una visión. Compartir el evangelio de la gracia de Jesucristo. That's it. Punto. Ahí, compartir el evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿A qué punto? Al punto que él se sentía, sus palabras, atado al Espíritu. Y si el Espíritu dice, vamos para allá, él decía, yo voy para allá. ¿Ya? Siempre conectado a él y con una visión. Aún en esos momentos cuando él pensaba que iba a morir yendo hasta Jerusalén. Voy para allá. Entonces, yo creo que el testimonio para los hermanos que nos están escuchando y están evaluando su vida y cómo comparten lo que han aprendido, lo que han experimentado en el Señor, procura que haya un filtro de gracia que da vida, un filtro de gracia que restaura. Dios no nos ha llamado a ser testigos de lo desastroso, a ser testigos que lastiman. Dios nos ha llamado a ser testigos que restauran, que levantan vida, que dan esperanza. Sí. Dan esperanza. Y quizás la manera más práctica es preguntarnos, cuando yo converso con mi amigo o con mi amiga, ¿los estoy dejando con más paz de la que tenían cuando yo llegué? ¿Los estoy dejando con más esperanza de la que tenían cuando yo llegué a interactuar con ellos? Wow. Si la respuesta es sí, quizás estamos en el mejor camino. El poder de la gracia. El poder de la gracia es el que permite al ser humano pasar de un lugar a uno completamente diferente, mejor y restaurado. Amén. En la cárcel de Pendleton, que hemos hablado, he compartido muchas cosas sobre esa cárcel, que se convirtió en mi iglesia favorita, porque era una iglesia, como les he contado. No había momento más sublime que el momento de las alabanzas y la preparación para escuchar la predicación. Las alabanzas, un coro de hombres espectacular. Imagínense con todo, ustedes, ¿no? seres humanos condenados a más de 10 años, los que tenían menos condena, cantando, puedo tener paz en medio de la tormenta. Eso lo cantaban con un poder, ese coro de hombres, paz en medio de la tormenta. Cuando escuchaban el mensaje de transformación de la gracia, la propuesta de Jesús, y cuando la experimentaron, porque no tenían nada en la cárcel, no había nadie a quien ocultarle, no había, era solo su dolor, y ahora poder
cantar, entender que ellos todavía tienen valor, que su vida, la historia de su vida aún se está escribiendo. Eso lo llenaba de un deseo de seguir viviendo, aunque estaban en una cárcel, ¿no? Nuevas historias, la gracia. Muchos de nosotros peleamos tanto con la gracia porque creemos que siempre tenemos que hacer algo, ¿no? Algo yo tengo que hacer, porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Sí. Si doy, recibo, si no doy, no recibo, pero así no funciona la gracia. Y para que nuestra vida se convierta en historias para contar, la gracia tiene que estar allí siendo protagonista. Así que paremos de pelear con la gracia maravillosa de Jesús, recibámosla y permitamos que todas nuestras tribulaciones, nuestros problemas se conviertan en historias lindas para compartir. Cuando ustedes hablan acerca de esto, Gama, lo que tú decías y la historia, Pastor Robert, leo 2 de Corintios 5 y me encanta el por qué y el cómo predicar de Jesús. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¡Qué maravilla! Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Correcto. El llamado y la misión es reconciliación. Sí, señor. No es pelea, no es bibliazo. Ajá. Es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Lo que normalmente yo aprendí que eso debía ser. Y lo dice bien clarito. Y lo dice bien. No se toma en Y cuenta. encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Así como lo reconcilia, ustedes reconcilien a las otras personas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo. Este es Pablo diciendo, por favor, les ruego, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Y es el desafío. También. Porque, una vez más, para reconciliarnos hemos mal entendido que tenemos que hacer muchas cosas. Y para reconciliarnos con Dios, lo único que tenemos es que aceptar. Ya. Aceptar su amor, aceptar su perdón, aceptar todas las propuestas que tiene para nosotros, aceptar cómo Él dirige nuestro camino, venir con confianza a Él. Mira, este mensaje históricamente ha sido tan difícil de entender que el propio Pablo cuántas veces repite el mismo concepto de forma diferente. Sí. Así que en todas sus cartas está el mismo concepto de forma diferente. Y si Pablo estuviera vivo hoy, yo creo que estaría escribiendo exactamente sobre lo mismo, porque la misma resistencia la vemos hoy. Yeah. Y es por eso que a veces el evangelismo es tan árido. Hemos limitado el evangelismo a 1, 2 o 3 semanas en el año, cuando la vida del cristiano es una vida del evangelismo todo el tiempo. Correcto. Desde que me levanto hasta que me acuesto, y mi principal responsabilidad de compartir el verdadero evangelio es mi familia, es tu familia. Por eso esto es oro. Esto es oro. Este mensaje del Señor es oro para nosotros, porque nos permite aportar a donde más se necesita, donde están los que amamos, nuestra familia, y luego los demás. Así es. Entonces evangelismo no es algo que hago, sino que vivo. Claro. En el contexto que tú Exactamente. estás Es un presentando. resultado. Ya. Es que eso, hacer evangelismo, no. Él es el que lo hace. Yeah. Yo soy un instrumento que me dejo llevar y vivo los resultados maravillosos del evangelismo. Yeah. Porque soy transformado y a través de mí otras personas se transforman. La ilustración de Pablo ahí es muy No. apropiada porque él Directo. habla de embajadores. ¿Qué hacen los embajadores? Correcto. Representan Representa. No son. un reino. No son el reino. Exacto. Representan. Y eso somos. Claro. Y el embajador es embajador donde vaya. Así es. Exactamente. Puedes estar donde estar, hacer lo que hagas. Tú simplemente hueles, ves, te pareces a Jesús, piensas como Jesús, hablas como Jesús. Y cuando dice la Biblia, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ya. Si Cristo está levantado en mi corazón, la gente va a venir y no a verme a mí, sino a Cristo. No a mi carro, sino a Cristo. No a mi posición, sino a Cristo. Entonces mi tarea es levantar a ese Cristo Amén. y que la gente lo vea a Él. Las estrategias son buenas, pero por favor que nunca ocupen el lugar de compartir lo que Dios ha hecho contigo. Fue lo que hizo Pablo constantemente. En las mayores conversaciones de Pablo encontramos a Pablo diciendo, mira, yo era así. Y en este camino me encontré con mi Señor. Ya Así está, es, simpleza. así es. ¿Quién puede contradecir la experiencia que tú estás teniendo con Dios? Sí. Nadie. Y posiblemente en los miércoles en la noche o los sábados, en algún momento donde la gente cuenta testimonios o invitan a la hermana María, Carlos, Juan a contar su testimonio, ojalá puedas entender de que tu testimonio en realidad no es tu testimonio. Es la historia de Dios lo que hizo en ti. A veces por decir mi testimonio hablo 90% de mí y un poquito de Dios. Y debemos glorificar y honrar todo lo que sucede. Es Dios, nosotros no. Es borrar al humano para que se exalte
Él. Entonces mi testimonio es la narrativa de Dios en mi vida. Qué bien, qué bien. Hoy tuvimos un reto. Compártelo. Ese es el título de la lección. Algunas palabras finales para nuestra gente. Básicamente recordarles a cada uno que el Señor está escribiendo historias y está buscando protagonistas. Tú eres uno de ellos si deseas aceptarlo. Amén. El compartir no es una obligación religiosa, es una experiencia viva. Muy bien. Camina con Él y el resto se dará. Para mí, una pregunta. ¿A quién Dios te está llamando a compartirle tu experiencia? Quizás está dentro de tu casa. Quizás está bajo tu mismo techo. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes y les agradecemos enormemente su sintonía, recordándoles que la próxima semana estaremos nuevamente aquí ya en la última lección de este trimestre en Escuela Sabática Práctica. Vamos entonces a escuchar nuestro himno tema de todo el trimestre, a disfrutarlo y será hasta la próxima. Dios les bendiga, muchachos. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración.